¿te has preguntado cómo el dolor de los vivos impacta en el más allá? Descubre el sorprendente vínculo entre el sufrimiento terrenal y la paz de los muertos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en tus seres queridos que ya no están. ¿Sientes alguna conexión con ellos, aunque estén en otro plano? Muchas culturas creen en una continuidad entre la vida y la muerte, una especie de hilo invisible que nos une a nuestros ancestros. ¿Has sentido su presencia, una sensación inexplicable de cercanía, incluso en momentos de profunda tristeza o alegría? Quizás recuerdes una coincidencia, un sueño vívido, una intuición repentina que te hizo pensar en ellos. Estas experiencias, aunque subjetivas, alimentan la creencia en una conexión que trasciende la muerte física. Para muchos, el amor, la memoria y los lazos familiares se extienden más allá de la vida terrenal, creando un vínculo perdurable. Pero ¿cómo se manifiesta esta conexión? ¿Es solo una sensación, una proyección de nuestros propios sentimientos, o existe algo más profundo y tangible? La ciencia, por supuesto, no tiene todas las respuestas, pero la experiencia humana nos habla de una realidad más compleja, de una dimensión que va más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Es esta incógnita, esta posibilidad de conexión, la que nos lleva a explorar el impacto del dolor de los vivos en los muertos. Ese hilo, esa conexión, ¿qué pasa con él cuando alguien que quiere se va? El duelo es, en esencia, la respuesta natural a la pérdida. Es un proceso complejo, único para cada persona, que no se limita a la tristeza. Piensa en ello como un viaje, un laberinto emocional por el que navegas sin mapa. A veces te sientes perdido, otras veces encuentras pequeños destellos de esperanza, pero siempre estás en movimiento. Las emociones son intensas, la tristeza, la rabia, la culpa, la negación. Es normal sentirlas todas, en diferentes momentos y con diferentes intensidades. No hay un orden correcto, ni un tiempo determinado para superarlas. Recuerda que no estás solo en esto, muchas personas han pasado por lo mismo y han encontrado la manera de seguir adelante. Permítete sentir lo que sientes, sin juzgarte. El duelo no es lineal. Habrá días buenos y días malos, momentos de claridad y momentos de confusión. Es un proceso que se adapta a tu ritmo, a tu forma de procesar las emociones. No te compares con los demás, ni te presiones para sentirte mejor antes de lo que estás preparado. Acepta que el dolor es parte del proceso, y que con el tiempo, aunque no lo parezca ahora, encontrarás una forma de seguir viviendo con la memoria de tu ser querido. Piensa en el pasado, tú. Imagina las antiguas civilizaciones, los egipcios, con sus elaboradas momificaciones y sus tumbas llenas de tesoros, reflejo de su creencia en la vida después de la muerte. Su dolor se manifestaba en un cuidadoso proceso de preparación del cuerpo, un ritual que duraba semanas, incluso meses, asegurando un viaje seguro al más allá. El llanto y las lamentaciones eran parte fundamental del proceso, una demostración pública del vínculo irrompible con el difunto. Los vikingos, por otro lado, tenían una visión más vigorosa. Sus rituales funerarios a menudo incluían la incineración en grandes piras funerarias, acompañadas de sacrificios de animales y, en algunos casos, incluso de seres humanos. La idea era enviar al difunto al Valhalla con todo lo necesario para su viaje. El fuego, purificador y destructor, simbolizaba la transición hacia el más allá, un acto de dolor expresado a través de la acción y el sacrificio. En culturas más sencillas, el dolor se expresaba de formas más directas, entierros en el suelo, con ofrendas simples, pero cargadas de significado. Objetos de uso diario, herramientas, comida. Pequeños tesoros que acompañaban al difunto en su último viaje. Estos gestos, aunque aparentemente sencillos, transmiten una profunda conexión emocional, un intento de mitigar la pérdida a través de la ofrenda y el recuerdo. El dolor se volvía tangible, palpable en esos objetos. Piensa en los antiguos griegos, tú. Para ellos, el viaje al Hades no era el fin, sino una continuación, una transición.
Creían en un más allá poblado por dioses y héroes, donde las almas de los justos encontraban descanso, mientras que los malvados sufrían castigos eternos. ¿El dolor de los vivos, su pena, influía en este viaje? Según sus mitos, sí. Un duelo prolongado y lleno de amargura podía afectar la paz del alma del difunto en su tránsito. Ahora, imagina a los antiguos egipcios. ¿Tú recuerdas sus complejos rituales funerarios? No se trataba solo de preservar el cuerpo, era una preparación para la vida eterna. Creían en un juicio de Osiris, donde el corazón se pesaba contra la pluma de la verdad. ¿El dolor intenso de los vivos podía afectar el juicio? Algunos textos sugieren que la falta de respeto o un duelo desmesurado podía interferir en la transición del difunto hacia el más allá. ¿Y qué decir de las culturas precolombinas, tú? Sus creencias eran diversas, pero muchas compartían la idea de un mundo espiritual conectado al mundo terrenal. Ofrendas, rituales y cantos acompañaban al difunto en su viaje. ¿La tristeza profunda de los vivos era considerada una interferencia? Probablemente, sí, ya que la armonía y el equilibrio eran vitales para el buen tránsito del alma del fallecido hacia el mundo de los espíritus. Pero, ¿qué pasa con aquellos que quedan? Tú, que llevas el peso de la ausencia, ¿cómo te afecta este duelo prolongado? No es solo tristeza, es un proceso complejo que puede impactar profundamente tu salud mental. Puede manifestarse como una profunda melancolía, una sensación constante de vacío, o incluso como una culpa que te carcome, independientemente de las circunstancias de la pérdida. El insomnio, las pesadillas, la pérdida de apetito, son síntomas comunes que pueden afectar tu vida diaria. Quizás te sientas irritable, con poca paciencia, o incluso te cueste concentrarte en tus tareas. Es importante entender que estas reacciones son normales, una parte del proceso de duelo, pero si persisten o te impiden funcionar, busca ayuda profesional. El duelo prolongado también puede afectar tus relaciones. Puede que te sientas aislado, incapaz de conectar con los demás como antes. La irritabilidad y la tristeza pueden alejar a tus seres queridos, creando una espiral de soledad que agrava tu dolor. Recuerda que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. En algunos casos, el dolor puede llegar a ser debilitante, llevando a la depresión o la ansiedad. Si sientes que estás perdiendo el control, que la tristeza te consume y te impide llevar una vida plena, no dudes en buscar ayuda de un psicólogo o terapeuta. Existen herramientas y tratamientos que pueden ayudarte a procesar tu dolor y a encontrar la paz. Piensa en el peso de la culpa, la tristeza sin resolver, el rencor que queda sin liberar. ¿Crees que eso se queda solo en ti? Algunos creen que el dolor no procesado de los vivos puede proyectar una sombra sobre el alma de quien ya no está. Como si una parte de su paz dependiera de la tuya, de tu capacidad para sanar. Imagina a tu ser querido, atrapado en un estado de inquietud, incapaz de encontrar la paz final debido a la energía negativa que aún persiste en torno a su partida. No es una cuestión de castigo, sino de una conexión energética sutil, un vínculo que se mantiene incluso después de la muerte física. El perdón, la aceptación, el cierre, son pasos cruciales no solo para tu sanación, sino también para permitir que el alma de tu ser querido descanse en paz. Liberar ese dolor, ese peso emocional que llevas, es como cortar un lazo invisible que los mantiene unidos en un estado de sufrimiento compartido. No se trata de culparte, sino de entender que la energía del dolor no resuelto puede afectar a más de uno. Trabajar en tu duelo, buscar ayuda profesional si lo necesitas, es un acto de amor, no solo hacia ti, sino también hacia la memoria de quien ya no está. Es un camino hacia la liberación y la paz, para ambos. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con las emociones que quedan sin resolver después de la muerte de un ser querido? Muchas culturas creen en el concepto del alma en pena, un espíritu que permanece atado a la tierra por un dolor o un asunto inconcluso. Imagina a alguien que murió con un profundo arrepentimiento o con una promesa incumplida. Ese sentimiento, esa energía, podría quedar atrapada, vagando sin descanso.
Este dolor no procesado de los vivos, esa culpa, ese rencor, puede alimentar la energía de un alma en pena, intensificando su sufrimiento y prolongando su estancia en el plano terrenal. Piensa en el peso de la tristeza sin resolver, en esa sensación de que algo quedó pendiente. Para algunos, esa energía negativa se convierte en un vínculo invisible, una conexión persistente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se dice que el alma en pena busca consuelo, cierre o incluso venganza, dependiendo de la naturaleza del dolor que la mantiene atada. Por eso, algunas tradiciones realizan rituales para liberar a estas almas, para ayudarles a encontrar paz y a trascender. Es una forma de cortar ese vínculo energético negativo que se alimenta del dolor no resuelto de los que quedan. Piensa en las guerras, tú. Miles de soldados caídos, nombres grabados en piedra, pero ¿qué pasa con sus historias personales? El dolor de sus familias, la angustia de la pérdida, a veces eclipsa la memoria de sus logros, de sus sueños. Sus vidas se reducen a una fecha de nacimiento y muerte, una fría inscripción, mientras el eco del dolor de los vivos sigue resonando. Las tragedias, tú, también dejan una huella imborrable. Imagina el Titanic, el dolor de las familias que perdieron seres queridos en ese desastre. El impacto emocional fue tan devastador que, aunque se recuerda el evento, las historias individuales de muchas de las víctimas se perdieron en la enormidad de la tragedia, absorbidas por el inmenso dolor colectivo. Incluso en eventos aparentemente menos catastróficos, el dolor puede distorsionar la memoria. Un familiar que muere repentinamente, sin un adiós, sin la posibilidad de expresar sentimientos pendientes, puede dejar un vacío en la memoria de los que quedan. La frustración, la culpa, la rabia, nublan la visión objetiva, y la imagen del fallecido se tiñe con los colores del dolor no resuelto. Imagina, tú, la carga que lleva a alguien que siente culpa por no haber hecho lo suficiente por un ser querido antes de su muerte. Esa culpa, esa sensación de remordimiento, se convierte en una sombra que lo acompaña, incluso después de que el cuerpo haya descansado. No es solo tristeza, es un peso constante, una autocondena silenciosa que erosiona la paz interior. Ese dolor, amplificado por la culpa, puede manifestarse de maneras inesperadas. Quizás te sientas incapaz de seguir adelante, atrapado en un ciclo de autorreproches que te impiden sanar. El sueño se vuelve esquivo, la comida pierde su sabor, y la vida misma se siente opaca, sin brillo, como un lienzo manchado por la culpa. El remordimiento puede incluso afectar tus relaciones con los demás. La distancia emocional, la dificultad para conectar con los que te rodean, se convierten en barreras invisibles construidas por el peso de tu culpa. Es un círculo vicioso, la culpa te aísla, el aislamiento profundiza la culpa. Romper ese ciclo requiere valentía y un profundo trabajo interior. Esa sombra, esa culpa, te impide avanzar. Pero te digo algo, tú tienes el poder de disiparla. El perdón, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, es fundamental. Quizás sientes que no hiciste lo suficiente, que debiste haber hecho algo diferente. Pero aferrarte a ese sentimiento solo te mantiene anclado en el dolor, impidiendo que sanes y que encuentres paz. Perdonarte a ti mismo es el primer paso para liberarte de esa carga. El perdón no significa olvidar, ni minimizar el dolor. Se trata de aceptar lo sucedido, de comprender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Recuerda que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Acepta que la muerte es parte de la vida, un ciclo natural e inevitable. No te culpes por algo que está fuera de tu control. La aceptación es la clave para seguir adelante. Aceptar la pérdida, aceptar el dolor, aceptar que la vida sigue, aunque sea diferente. No se trata de olvidar a tu ser querido, sino de integrarlo en tu nueva realidad, de mantener su memoria viva de una manera sana y constructiva. Recuerda los buenos momentos, celebra su vida, y permite que su legado te inspire a vivir la tuya al máximo. Piensa en tus abuelos, en sus historias, en las cicatrices que llevan, no solo en la piel, sino en el alma. A veces, ese dolor no resuelto,
esa pena que no se procesó, se transmite de generación en generación. Como una herencia invisible, pero con un peso tangible. Se manifiesta en patrones de comportamiento, en miedos inexplicables, en una tristeza que parece flotar en el aire de tu familia. Esa carga emocional no reconocida puede afectar tus relaciones, tus decisiones, incluso tu salud. Puede manifestarse como ansiedad, depresión o dificultad para formar vínculos saludables. Quizás te sientes atraído por relaciones tóxicas, repitiendo patrones de comportamiento que has observado en tu familia. Es importante identificar estas herencias invisibles para romper el ciclo. No se trata de culpar a tus antepasados, sino de comprender cómo sus experiencias te moldean. Reconocer ese legado del dolor te da el poder de sanarlo, de elegir un camino diferente. Puedes romper la cadena, crear una nueva narrativa familiar, una donde el amor, la sanación y la aceptación sean los protagonistas. Empieza por ti, por tu propio proceso de sanación. Imagina, por un momento, la muerte de alguien querido en tu comunidad. No solo tú sientes el dolor, ¿verdad? La pérdida se extiende como una ola, afectando a amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Se crean lazos invisibles de dolor compartido, una especie de red que une a quienes conocían a la persona fallecida, uniéndolos en su tristeza. Este dolor colectivo puede manifestarse de muchas maneras. Puede haber un cambio palpable en el ambiente, una sensación de opresión, un silencio inusual. Las rutinas se alteran, los planes se posponen, la alegría parece desvanecerse temporalmente. Es como si una sombra cubriera la comunidad, un velo de tristeza que afecta a todos, independientemente de su cercanía al fallecido. Piensa en los rituales que se llevan a cabo tras una muerte significativa, velatorios, funerales, misas. Son formas de canalizar ese dolor colectivo, de compartirlo y procesarlo juntos. Es una manera de encontrar consuelo mutuo, de sentir que no se está solo en el sufrimiento. Pero también, la ausencia de estos rituales o la imposibilidad de compartir el duelo puede intensificar la sensación de soledad y agravar el impacto emocional. Piensa en la literatura, ¿cuántas veces has leído sobre la pérdida, el duelo, la desesperación? Autores como Shakespeare o Cervantes plasmaron el dolor humano con una intensidad que traspasa siglos. En sus páginas, encuentras reflejada la profunda tristeza, la angustia existencial, la lucha por superar la ausencia de un ser querido. Es una forma de entender, de procesar, de compartir ese dolor que, como vimos, se extiende más allá del círculo íntimo. La música, también, es un potente vehículo para expresar el dolor. Escucha una pieza fúnebre de Bach, o un tango desgarrador de Astor Piazzolla. La música puede transmitir una gama de emociones inigualable, capaz de evocar la melancolía, la nostalgia, el vacío que deja la muerte. Es un lenguaje universal que conecta con el dolor de los vivos, creando un espacio para la catarsis y la reflexión. ¿Y el cine? ¿Cuántas películas has visto que exploran el tema del duelo? Desde dramas realistas hasta historias fantásticas, el séptimo arte nos permite adentrarnos en las vivencias de personajes que enfrentan la pérdida. Nos permite ver reflejada nuestra propia experiencia, sentirnos comprendidos, y quizás, encontrar un poco de consuelo en la ficción. El arte, en sus diversas formas, nos ayuda a procesar ese dolor colectivo. Pero tú te preguntarás, ¿qué pasa con la espiritualidad? ¿Acaso la fe ofrece algún consuelo ante la pérdida? Muchas religiones ofrecen una perspectiva de vida después de la muerte, un lugar donde el dolor ya no existe. Para algunos, la idea de reencontrarse con seres queridos en un plano superior es un bálsamo para el alma, un motivo para seguir adelante a pesar del vacío que dejan. Esa creencia, esa esperanza, puede ser un pilar fundamental en el proceso de duelo. Otras espiritualidades, más allá de las religiones organizadas, te ofrecen consuelo a través de la conexión con la naturaleza, la meditación o la introspección. Encontrar paz en la contemplación de la belleza del mundo, o en la búsqueda de un significado más profundo en la vida, puede ayudar a trascender el dolor, a verlo no como un final, sino como parte de un ciclo más amplio.
Recuerda que no hay una única respuesta y el camino hacia la paz es personal e íntimo. El dolor, aunque profundamente personal, a veces puede encontrar un eco en la trascendencia. La idea de que la esencia de nuestros seres queridos permanece, aunque de una forma diferente, puede ser reconfortante. Quizás no en una forma física, pero en la memoria, en las historias que compartiste, en el impacto que tuvieron en tu vida. Este recuerdo puede transformarse en una fuente de fuerza, una forma de mantenerlos vivos en tu corazón. Pero la vida sigue, ¿verdad? Y aunque el dolor de la pérdida pueda sentirse insoportable, hay caminos para encontrar paz y un cierto cierre. Recuerda que no hay un tiempo establecido para el duelo, cada persona lleva su propio ritmo. Permítete sentir, sin juzgarte. Deja que las lágrimas fluyan si lo necesitan, es parte del proceso de sanación. Buscar apoyo en amigos, familiares o grupos de apoyo puede ser invaluable. Compartir tus sentimientos con alguien que te comprenda te ayudará a procesar tu dolor. No tengas miedo de pedir ayuda, es una señal de fortaleza, no de debilidad. Hablar sobre tus recuerdos, aunque duela, te permitirá honrar la memoria de quien ya no está. Considera la posibilidad de realizar algún ritual o ceremonia que te ayude a despedirte. Puede ser algo tan simple como plantar un árbol en memoria de tu ser querido, o algo más elaborado, como una ceremonia religiosa o una reunión con amigos cercanos. El objetivo es crear un espacio para recordar y honrar su vida. Finalmente, recuerda que la sanación es un proceso gradual, no una meta inmediata. Sé paciente contigo mismo y celebra los pequeños avances. Permite que el tiempo te ayude a sanar las heridas emocionales. Con el tiempo, el dolor agudo se transformará en un recuerdo cariñoso, aunque siempre presente. Entonces, ¿cómo honras la memoria de tus seres queridos? No se trata de olvidar, sino de integrar su recuerdo en tu vida de una manera sana. Recuerda sus sonrisas, sus historias, esos momentos únicos que compartieron. Deja que ese amor, ese recuerdo, te guíe y te dé fuerza en los momentos difíciles. No te culpes por el dolor, es parte del proceso, pero no dejes que te consuma. Abraza la memoria de quienes ya no están con amor y aceptación. La aceptación no significa resignación, sino entendimiento. Entender que la muerte es parte de la vida, y que aunque duela, es un ciclo natural. Permítete sentir el dolor, pero también permítete sanar. Recuerda que el amor que sentiste por ellos sigue ahí, dentro de ti, latente y vivo. Cultiva esos recuerdos, compártelos con otros, mantén viva su esencia. Crea un pequeño altar, escribe una carta, planta un árbol, elige la forma que te resuene. Honrar su memoria es recordarlos con alegría, con gratitud por el tiempo que compartieron. Celebra su vida, sus logros, sus enseñanzas. Deja que su legado continúe a través de tus acciones, de tus decisiones. No permitas que el dolor te aleje de la vida, sino que te impulse a vivirla con mayor intensidad, con mayor propósito, en honor a quienes ya no están. Porque el amor verdadero trasciende la muerte. Espero que este video te haya hecho reflexionar. El dolor de los vivos puede ser un peso enorme, pero recuerda que la vida continúa. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.